No. Espera. Supuestamente. Ahí estamos. ¿Será que no lo veo? Ya desde Facebook está transmitiendo. Bien, estoy intentándolo. Acá. Ya lo ponemos y empezamos. Bueno, si no lo comparto después. Bueno. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente en un nuevo encuentro de nuestro ciclo de historias de la historia judía. Y en este encuentro del día de hoy, vamos a hacer una charla con una de esas personas que uno tiene el lujo de conocer y que cuando empieza a darse cuenta es como que uno comparte día a día con alguien que algún día va a ser un prócer. Que tiene la suerte de ser coetáneo de gente que hace la historia. Alberto, a quien tuteo y lo comento de esta manera, fue para nosotros tan importante porque fue la persona que asumió en su momento la responsabilidad jurídica de extraditar al criminal nazi Erich Priebke para que sea juzgado en Italia y por supuesto condenado. Y para mí es un gran honor tenerlo con nosotros en la charla de hoy. Alberto, además de, como si esto no hubiese alcanzado, se tomó una tarea y se la puso al hombro, de escribir una obra monumental. Son 3 tomos de, les diría, casi 2000 páginas, si no me equivoco, donde él analiza los otros juicios de Nuremberg. Todos creemos, o medianamente tenemos este conocimiento de que, terminada la guerra, un tribunal internacional formado por las naciones aliadas que triunfaron en la guerra, juzgaron a los jerarcas nazis y condenaron en algunos casos a algunos. Pero no todos tenemos un conocimiento de que los juicios de Nuremberg son en plural. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. La idea es que lo hagamos en una forma de charla con Alberto, donde yo le voy a ir haciendo algunas preguntas y después vamos a dejar un tiempo al final para que ustedes puedan preguntarle y podamos compartir este rato con él. Alberto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Ariel. Yo primero quiero decir que Ariel ha sido muy generoso con la presentación. Tengo una sola gran diferencia con Ariel y es que es de Boca y es una parte que me lleva profundamente. Fuera de eso, de las cargadas que se reciben permanentemente mías, muchas de las cuales son siempre con gran altura, tengo que reconocer, también así las acepta Ariel. Compartimos realmente lo que estimo que tiene que ser una preocupación y una lucha de todos. Quiero agregar algo más a mi presentación, porque es algo de lo que yo estoy muy orgulloso, y es, no solamente estuve a cargo de la extradición de Priebke, sino que también participé en la extradición de Schwamberger. El Estado argentino me nombró perito en derecho alemán y en derecho internacional, y gracias al dictamen que hice fue que la Cámara de La Plata, la Cámara Federal de La Plata, pudo extraditar a Schwamberger, que sin lugar a dudas es un personaje muchísimo más peligroso que Priebke. Había estado al frente de 3 campos de concentración y cuando lo detuvieron con 7 bolsas de joyas de judíos que había robado en los campos de concentración. Así que un personaje absolutamente nefasto que murió en la cárcel en Stuttgart.
Pero además hay otra cosa más que también me une con él, y es que, porque yo llegué no por tu antecesor, ¿no es cierto?, al tema, que es la defensa de memoria activa. Yo tuve la representación de memoria activa en el juicio AMIA, la llevé solo durante 2 años, hasta que mi gran amigo, hoy desaparecido lamentablemente, Pablito Jacobi, se me sumó en el año 2000. Pero la nuestra fue una lucha realmente titánica. Esa fue titánica porque era el pelear contra el Estado argentino que estaba ocultando, que estaba encubriendo, y logramos demostrar el encubrimiento. O sea, yo lo denuncié al Estado argentino ante la Comisión Interamericana en Washington, y obligamos, en el año 2005, yo en aquella época era profesor en los Estados Unidos, ¿no? Pero me fui de mi universidad en Luisiana para asistir a esa audiencia en Washington. Les puedo garantizar que fue el momento más emocionante, creo, en el tema AMIA, porque el Estado argentino confesó que había encubierto, y eso quedó labrado en un acta que después fue recogido en un decreto, ¿no es cierto? Bueno, por eso les digo que yo quiero agregar esos datos a la presentación, porque es algo de lo cual me siento muy orgulloso, y es lo que Bueno, también... Lo que justifica aún más cuando yo digo que sos un prócer. Bueno, ahora hablemos de mi pequeño monstruo, que acá tienen ustedes, son 3 tomos, son 2.200 páginas, y efectivamente es un trabajo que me llevó un montón de tiempo, muchos años. Fueron años muy difíciles, porque honestamente el horror que se describe en estos 3 volúmenes es de una magnitud tal que supera todo lo que yo ya me había tocado vivir y conocer del Holocausto. Cuando trabajé en el caso Schwamberger, también cuando trabajé en Pripke, yo trabajé con los documentos originales en alemán. O sea, yo me doctoré en Alemania, entonces ese idioma es mi primer idioma después del español. Motivo por el cual manejaba todos esos documentos y me envolvía en una historia que me parecía ya en aquel momento que era un horror. Pero cuando entré a trabajar sobre los juicios de Nuremberg, encontré cosas que hasta me resultan sorprendentes que no hayan sido esgrimidas muchas veces por la comunidad, porque son el mejor ejemplo de la atrocidad que fue la Shoah. Hay, como ustedes saben y como bien explicó Ariel, hay un juicio principal en el cual se juzgaron a los que se consideraron los máximos jerarcas nazis. El tema de que ese juicio está teñido de parcialidad, porque participaron los rusos, y los rusos eran culpables de muchos de los crímenes que también se les atribuían a los alemanes. Por ejemplo, por presión de los Estados Unidos, se incluyó dentro del catálogo de crímenes por los que iban a ser juzgados esa gente, lo que se llamó crímenes contra la paz. Y los crímenes contra la paz no es ni más ni menos que, bueno, la guerra de agresión que lleva adelante la Alemania nazi. Pero entiendan que yo sé que ustedes no son abogados y que tampoco, espero que si no me entienden esto, yo hago una aclaración adicional, pero es importante entenderlo para comprender por qué Nuremberg es un juicio teñido de parcialidad. La guerra era la forma habitual de resolver los conflictos entre los países hasta 1945. Solamente Nuremberg fue el primer hito que puso un tope, y a partir de ahí, bueno, después la Carta de las Naciones Unidas recibió la prohibición de la guerra, y después, bueno, hoy tenemos hasta una Corte Penal Internacional que hasta tiene el delito de agresión como uno de los delitos que justifican su intervención. Pero esto primero trajo muchos problemas, porque esto no funcionaba para los franceses, los rusos tampoco lo entendían, no entendían la teoría de la conspiración, que era uno de los crímenes que también se involucraba. Pero lo peor de todo es que los rusos cometieron agresión, cometieron crímenes contra la paz cuando invadieron también Polonia. No se olviden que el pacto que se hizo, el pacto Molotov-Ribbentrop, fue justamente eso, la partición de Polonia entre Rusia y la Unión Soviética y Alemania. Entonces, los rusos eran culpables de los mismos crímenes que estaban acusando los alemanes. Y no solo eso, sino que ustedes saben lo de las fosas de Katyn, en donde también cometieron crímenes contra la humanidad, que por supuesto no pueden compararse con lo que hicieron los alemanes, pero también están teñidos de parcialidad. Por eso, Nuremberg tiene, bueno, por supuesto fue muy importante, mostró al mundo las atrocidades que habían pasado,
pero tiene ese tinte de parcialidad que los abogados, los juristas, los profesores de Derecho Internacional, como es mi caso, no podemos sino decir, sí, todo muy bonito, pero esto está medio turbio. Yo me voy a tomar el atrevimiento, porque así por ahí charlamos, y agregar algunas cosas. También era cierto, digamos, que toda esta idea de poder generar un tribunal que pueda juzgar estas cuestiones fue casi impulsado por los norteamericanos, porque la idea principal que los rusos tenían era hacer ejecuciones sumarias, Los británicos también, pasarlos a todos por las armas y pasar al punto siguiente. Generalmente, y después de, digamos, de todos estos juicios, fue un poco que motivó a que inmediatamente después de que termina toda esta época de juicios, el mundo empieza a ocuparse de otras cosas y se olvida de los nazis, y es lo que motivó, entre otras cosas, a sostener a Wiesenthal de que el gran triunfador de la Guerra Fría eran los nazis, porque el mundo quería pasar a otro tema absolutamente diferente. Y por eso la importancia de resaltar lo que sucedió en esta etapa a través de estos trabajos. Por eso quiero aprovechar mucho el tiempo y que empieces por ahí a charlar de estos otros 12 juicios o a qué se refieren cada uno de ellos. Correcto. Ariel, te hago un comentario. Vos ya me contaste sobre la parte del final de lo que yo iba a contar, pero vamos con esto. Primero, efectivamente, después de hacer el primer juicio de Nuremberg, los aliados no se pusieron de acuerdo. No hablo de los aliados, hablo de las 4 fuerzas, ¿no? De Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. No se pusieron de acuerdo en cómo llevar a cabo el segundo juicio, porque decidieron que cada uno de las zonas que los aliados que ocupaban en Alemania tenían derecho a hacer sus juicios en esa zona. Por ejemplo, el juicio de Auschwitz se hizo en la zona británica. Pero lo interesante, los verdaderamente interesantes fueron los juicios norteamericanos. Los juicios norteamericanos eligieron no solamente buscar castigar a toda la segunda línea de los jerarcas nazis, sino que además están clasificados como para ocupar todo el aparato nazi. Entonces, el primer juicio, por ejemplo, que se eligió para hacer fue el juicio contra los médicos, aquellos que habían practicado experimentos en los campos de concentración. El segundo juicio que se eligió hacer fue contra una persona sola que había estado a cargo de la Luftwaffe y utilizaba trabajo esclavo. El tercer juicio fue el juicio contra los jueces, contra los que habían armado el aparato de derecho, o del no derecho del tercer, de fantasía de derecho, porque realmente eran los tribunales populares, era la incorporación de una frase que es terrible, que es el sano sentimiento del pueblo alemán. Entonces, los jueces no juzgaban por la ley, sino juzgaban por el sano sentimiento del pueblo alemán, signifique eso lo que signifique en un mundo nazi. Después hubo grupos de juicios, en total fueron 12, hubo 3 juicios contra industrialistas, contra los grupos industriales. El de Krupp es un juicio muy importante, el de IG Farben es otro juicio muy importante, y hubo también otro industrialista. Sobre todo yo quiero remarcar el de IG Farben. IG Farben era un complejo, un cartel de sociedades que integraban Bayer, BASF, AGFA, sociedades que todavía siguen viviendo y ganando dinero, pero que fueron los dueños en ese momento del mundo de la tintura. Después hubo 3 juicios contra las SS, y ahí hubo el juicio primero de lo que se llaman Einsatzgruppen, que son los grupos de asalto, que eran los grupos que iban detrás del ejército alemán y que su única función era matar a todos los judíos y a los comisarios bolcheviques. Ustedes saben que Hitler, en Mi lucha, en su libro, con el cual siempre decimos con Ariel a ver si tiene que estar permitido o no tiene que estar permitido, yo digo que tiene que estar permitido porque la gente tiene que leer lo que él decía, la atrocidad que ya anticipaba, y además lo que es inexplicable es que el que leyó Mi lucha, cómo pudo quedarse, ¿no? Pero en Mi lucha ya él hablaba de la
conspiración judeo-bolchevique, ¿no? O sea, entonces él veía que esto no era un tema solo judío, sino un tema también con los bolcheviques. Por eso también fue tan sorpresivo ese pacto que en algún momento hizo con la Unión Soviética. El otro juicio de las SS es lo que se llama el juicio de la Rusia, que es el manejo de los campos de concentración y de todas las estructuras de la SS. Y después hubo otro en donde se juzgaron cuestiones puntuales que también tenían que ver con aspectos a los cuales se dedicaba la SS. Y hubo finalmente 3 juicios contra el ejército. Uno fue un juicio que se ocupó de los rehenes, o sea, los alemanes tomaban rehenes en anticipación a cualquier ataque guerrillero que sufrieran las tropas alemanas. Había un campo de concentración, por ejemplo, en Belgrado, de donde se tomaron 1000 personas para fusilarlas por un alemán, ¿no? Ya adviertan ustedes la envergadura del tema. Después hay otro que es el caso de lo que se llaman las operaciones comando. Ustedes saben que también se dictó la ordenanza que cualquier comando aliado, a cualquier paracaidista o alguien que trabajaba en un avión y que cayera a tierra y fuera recuperado con vida, esa gente debía ser desaparecida. Y después estuvo el caso del alto mando, que es el que le tocó analizar la responsabilidad del ejército en varios crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad específicos, desde matar a un general francés hasta pasar por la recepción de los cables que tenían los grupos de asalto. Y hay un juicio muy interesante final, que es el caso de los ministerios. Ese caso es uno de los casos más largos, pero ahí sí los norteamericanos pusieron a la segunda línea que pudieron encontrar en Alemania de funcionarios. Ahí lo tuvieron procesado a von Weizsäcker, que era el ministro, el que lo sucedió a Ribbentrop como ministro de Relaciones Exteriores. Ahí estuvo procesado un compatriota nuestro, Darré, un argentino que fue ministro de Agricultura de Hitler. Ahí estuvo procesado, bueno, varios de los que fueron la segunda línea y el jefe de prensa, por ejemplo, de la Cancillería del Reich. Pero ese juicio tiene un valor histórico excepcional porque contiene todos los documentos, inclusive documentos que eran absolutamente secretos, y que prueban cómo se gestó cada una de las intervenciones alemanas en la guerra. Con esto quiero decir, están los intercambios de documentos para lograr falsificar el incidente que dio lugar para que el 1 de septiembre de 1939 los alemanes ingresaran en Polonia. Ahí están los textos de los documentos en donde se pasaban mutuamente, sí, ya tenemos las armas, tenemos los uniformes, tenemos los cuerpos que vamos a poner. Lo mismo pasa con Austria, con la anexión de Austria, lo mismo pasa con Checoslovaquia y lo mismo pasa con la Unión Soviética. O sea que es realmente, además también con Bélgica y con Holanda y Dinamarca, y lo que pasó en Noruega, porque de verdad es históricamente una pieza fundamental. Y entre las cosas que están, por ejemplo, agregadas y que pude traducir y agregar al libro, son las actas de la conferencia de Wannsee, ¿no? Donde, como ustedes saben, se decidió la solución final. Una cosa más, y después vamos a tus preguntas o a tus comentarios, Ariel. Los tribunales norteamericanos fueron compuestos por jueces que sabían. Esa es una gran diferencia. En el caso concreto de los tribunales de Nuremberg, los alemanes eran totalmente neófitos en derecho internacional. Los norteamericanos pusieron un político que era el fiscal, era un miembro de la Corte Suprema norteamericana como fiscal, que por supuesto ni él estaba acostumbrado a hacer lo que los americanos llaman como interrogación cruzada, que eso ahí se conoce muy bien el mal paso que tuvo que dar cuando lo interrogó a Goering, que lo dejó descolocado. A diferencia de eso, de lo que pasó en el primer juicio de Nuremberg, acá todos los jueces eran primeros jueces muy respetables. Hubo un solo abogado que fue nombrado como juez suplente, pero todos eran o decanos de universidades de derecho o jueces de las Cortes Supremas de algunos de los estados
en los Estados Unidos. Y eso significó también que hubo un gran aporte jurídico. Acá hay un tema que quiero tocar, lo voy a tocar acá nada más, porque yo sé que, vuelvo a decir, no quiero hacer esta una conferencia jurídica, pero el aporte jurídico que se hizo que algunas de las sentencias, como las sentencias de los Einsatzgruppen, la de los grupos de asalto, fueran memorables. Al punto tal que hoy el tribunal, la Corte Penal Internacional, que está en La Haya, todavía hoy cita ese caso, mientras que no se cita Nuremberg, se cita los casos estos, ese caso Ollendorf, por ejemplo, que es el caso de los Einsatzgruppen. Es en donde por primera vez se resolvió un problema que era muy serio como argumento de defensa, y es que los crímenes por los cuales se juzgaba a los nazis no eran crímenes al momento en el cual estos lo habían cometido, y que eso se había previsto solamente en un estatuto posterior, lo cual es en derecho la violación de un principio muy básico que se llama el principio de legalidad. Nadie puede ser juzgado por un delito que no era tal al momento que lo cometió. En el caso Ollendorf se discutió y resolvió este tema, lo cual fue muy importante para el futuro. Ariel. A mí yo querría que por ahí empecemos algunas cosas más, más en concreto de algunos de los casos en particular. Pero una de los mayores, del mayor valor que nosotros podemos encontrar de estos juicios es poder demostrar que un gobierno dictatorial o un gobierno tiránico como el que fue el nazismo no puede fundamentarse solamente en digamos, en una élite gobernante, sino que necesita de la complicidad de millones de personas trabajando detrás para que esa maquinaria funcione. Desde el propio Eichmann decía que él era un funcionario y que él lo único que hacía era, digamos, se había generado una normalidad dentro de lo que era un horror, digamos. Es decir, se había normalizado lo que era imposible para un humano normalizar. Era normal que un médico lleve adelante las barbaridades que vos vas a comentar medianamente. Que era normal que detrás del ejército vayan los Einsatzgruppen, que empezaron desde el principio de la guerra y que tienen una importancia especial que vos ahora vas a profundizar un poco más, hasta que los campos de concentración empiezan a existir o los campos de exterminio empiezan a existir. De hecho, los campos de exterminio, esta solución final que le encargan a Eichmann armar, no es otra cosa que decir, señores, con los Einsatzgruppen vamos a tardar mucho en matar a la gente y nos va a salir muy caro porque vamos a gastar mucho en balas, porque vamos a gastar muchísimo en gente que tiene... Entonces tenemos que buscar un método más barato. Y este tipo de situaciones son las que este tipo de juicios dejan claro. Que los jueces hayan trabajado para poder generar un sistema en el cual sea normal la aplicación de leyes del horror, de que los grupos empresarios puedan trabajar en base a un sistema de trabajo esclavo. Lo que vamos a ver por ahí, o lo que se conoce del grupo IG Farben, todavía hoy sigue teniendo implicancias. Les recuerdo, y ya volveremos a hablar cuando en algún momento se pueda volver a hablar, les recuerdo que en febrero nosotros denunciamos cómo todavía hubo desde Alemania llegadas hacia Argentina, remesas de dinero que terminaron en Suiza, generadas, entre otras cosas, por negocios de grupos empresarios como estos, como el IG Farben, que entre otras cosas fue el fabricante del Zyklon B. Entonces,
estas situaciones, o hasta de los empleados de los ministerios que tenían que meter sellos o comprar remesas de un gas que tenía que servir para poder matar gente. Exacto. Es decir, órdenes de compra de algo que es imposible. Con lo cual, No, todo lo que estos juicios tienen la importancia es de demostrar la perversión que tiene este sistema. Y así es. la perversión que cualquier dictadura genera en normalizar el horror. Perdóname, Me gustaría por ahí que puedas profundizar un poquito en algunas. ¿Cómo? Sí, Dale. ahora les voy a contar un poco de cada uno de los juicios en particular para darles una idea. Pero sobre lo que vos estás diciendo, sobre el tema de los grupos empresarios, consideren que ese grupo IG Farben, compuesto por esta firma, construyó una fábrica en Auschwitz. En Auschwitz. Ellos eligieron construir una fábrica en Auschwitz para poder utilizar la mano de obra esclava. Estamos hablando, Auschwitz, como ustedes saben, no era un campo, sino que fueron varios, fueron más de 40 campos. Pero los importantes, el de exterminio, que era Birkenau, y el otro era el Buna, que es donde estuvo Elie Wiesel. Elie Wiesel fue uno de los que estuvo en el campo de IG Farben. O sea, había, como vos decís, había una maquinaria aceitada desde todas las instancias, seguidas por un fanatismo que todavía creo que desde el punto de vista sociológico debe sorprender a muchos, a mí me sorprende todavía hoy, un fanatismo ciego a la orden del Führer, a la orden del líder de la nación que era Hitler. Y si no se discutía, las cosas se hacían porque venía la orden del Führer. Y la defensa, por ejemplo, de Ollensdorf en el juicio de los Einsatzgruppen, que mataron a 1 millón de personas, ellos solos, con balas, como vos decís, pero que fueron los casos más atroces, creo. En el caso de la defensa que usaban es, bueno, pero esa era la orden del Führer. Y nosotros no podíamos negarnos a cumplir la orden del Führer. O sea, fíjense hasta qué punto venía eso. Entre paréntesis, hay un gran libro escrito por David Goldhagen, que está traducido al español. Iba a decir eso, justamente. Claro, que se llama Los ejecutores, los verdugos voluntarios de Hitler, creo, ¿no? Porque yo lo tengo en inglés, pero es Los verdugos voluntarios de Hitler en español. Que es un libro que realmente es extremadamente recomendable, porque primero está maravillosamente bien escrito, maravillosamente bien escrito. Hay hasta una técnica de demostración que desarrolla Goldhagen, en donde uno se convence, pero al convencimiento de uno, él sigue martillando y martillando y martillando hasta que uno, evidentemente, ya no puede discutir más sobre el tema. Y es la responsabilidad del pueblo alemán en la Shoah. Sobre ese tema se basa. Y es un poco lo que vos comentás, cómo todo el pueblo alemán colaboró en esto. Querría por ahí que dediquemos un rato, porque por ahí no nos va a dar para todo, pero sí de algunos casos en particular. Perfecto. Hablemos de los médicos, si te parece. Dale, por favor. En el caso de los médicos, no solamente nos encontramos con un grupo de profesionales de la medicina que, violando los juramentos que habían hecho, participaron en horrores increíbles. Las acusaciones en ese juicio son alrededor de 23, desde los experimentos en hielo y en agua congelada para saber el punto de congelamiento de la persona con la excusa de los pilotos alemanes que caían en el Mar del Norte o en el Mar Báltico y corrían riesgo de congelarse, los experimentos de presión, que eran los que demostraba, por ejemplo, cómo un piloto y desde qué altura podía lanzarse en paracaídas, cómo no y en qué condiciones, para lo cual se utilizaron y se crearon cámaras especiales para poder reproducir, por ejemplo, la presión que se encontraba a 20.000 metros de altura, y también se crearon piletas de hielo en el cual la persona era sumergida, comprobándose con precisión exacta a qué temperatura una persona moría, y al mismo tiempo cuáles eran los métodos para resucitarlo.
Pero lo peor de todo es que no violaron solamente ese juramento, sino violaron inclusive las propias leyes alemanas, porque en aquel momento Alemania tenía un código de ética de medicina. En este caso, en el caso de los juicios de los médicos, además de estos dos ejemplos que yo les doy del agua, de los experimentos en hielo y los experimentos sobre la presión, se trató de determinar cómo podía funcionar el agua marina en casos de naufragio. Entonces, se tomó un grupo de gitanos, especialmente, y se hizo una diferente prueba. O sea, unos tenían la agua marina directamente. Los otros tenían un sistema que se llamaba Bersit, que le cambiaba la salinidad en el gusto, pero no en el contenido. Y el tercero, había un sistema mucho más caro que le sacaba la salinidad al agua. Entonces hicieron pruebas y grupos de control. El primero tomó el agua marina directamente, el segundo tomaba esa mezcla que era agua marina también, y el tercero tomaba el agua desalinizada. Y hacían comprobaciones. Hay un momento muy dramático que aparece también en el libro, porque el libro transcribe los interrogatorios. Y en un momento dado, una de las personas que había sobrevivido a esto, y comenta que le había quedado su riñón arruinado para siempre, el fiscal le pregunta si ve en la sala la persona que lo hizo, y él se levanta y se le abalanza a uno de los acusados, lo que además obligó a que tuvieran que detenerlo y se lo condenaron a 90 días preso, pero después le perdonaron la condena. Pero él decía, este hombre me arruinó mi vida. Además de eso, querían determinar, por ejemplo, cómo funcionaba la gangrena y cómo podían detenerla. Para lo cual, en lugar de buscar con casos de gangrena, lo que hacían eran tomaban prisioneras, en ese momento eran judías polacas, y les hacían una incisión en la pierna. Y en esa incisión les sembraban vidrio, madera, residuos, pero aparentemente el tema no funcionaba. Con eso lograban que la pierna, por supuesto, se infectara, pero al cabo de unos días la pierna estaba bien de vuelta. Entonces dijeron, no, el tema es que no tenemos que hacerlo así. Lo que tenemos que hacer es atarle la punta de los canales sanguíneos de cada uno de los cortes, porque es el canal sanguíneo el que hace que se elimine toda esa impureza. Y efectivamente así lograron que la gente tuviera gangrena. Y la gangrena no les interesaba ni siquiera en combatirla. Sabían cómo obtenerla, pero dejaban morir la gente por gangrena en medio de dolores infinitos. Había otro tipo de médicos que trabajaban sobre vacunas para el tifus, vacunas para la hepatitis, y lo que hacían eran inyectaban a los prisioneros con las vacunas y después probaban diferentes métodos para curarlos. Para lo cual tenían siempre, además tuvieron la previsión de dejarse reservado un par de enfermos de tifus que no tocaban porque lo necesitaban para poder sacar más tifus para los experimentos. Entonces, uno ve este mundo de horror, ¿no es cierto?, en donde se ha perdido todo tipo de conciencia, y uno advierte también algo que es muy fácil de resolver para nosotros desde el punto de vista de la moral, pero que es extremadamente difícil de determinar desde el punto de vista del derecho. Y es, como ustedes saben, hay circunstancias como el estado de necesidad, la legítima defensa, que excusan a una persona por la comisión de un acto ilícito. Acá los alemanes decían, ¿cómo me van a decir a mí que no puedo hacer experimentos sobre el tifus cuando se me está muriendo una división entera en el frente ruso por tifus? Y ustedes, hablando por los norteamericanos, hacen lo mismo con los detenidos en Estados Unidos. Porque efectivamente los Estados Unidos utilizaba a los presos comunes detenidos como conejillos de indias. Entonces, acá adviertan esta doble moralidad con la cual también se trabajó en todos los casos. Bueno, pero el caso de los médicos fue uno de los casos donde fue más severamente castigados, donde hubo más gente condenada a la horca, penas extremadamente duras. Después, como contó Ariel, el final en 1948
ya para 1948 el último juicio que quedaba era el de IG Farben, que fue el más largo de todos. En ese momento los tanques rusos estaban casi frente a los norteamericanos en Berlín, la Guerra Fría estaba a punto de desatarse, era la famosa cortina de hierro de la que hablaba Churchill, y en ese momento los americanos no tuvieron más interés en continuar con el tema. Y lo que fue peor, lo que después a mí me queda como sensación amarga después de haber trabajado tanto en este libro, es que en el año 56 ya estaban todos libres. Absolutamente todos libres los que no fueron ejecutados. Entonces, es un poco decir, bueno, muy bien, ¿para qué se hizo este juicio? Que fue ejemplar desde el punto de vista del derecho, donde se dieron todas las garantías, donde, bueno, la situación era diferente entre alemanes y fiscales, porque los fiscales tenían un equipo detrás, mientras los alemanes tenían que ajustarse a los problemas de un país destruido y en guerra. Pero el tema es, la verdad que esos juicios eran juicios modelos, y después los tiraron todo por la borda, reduciendo las penas o dejando a la gente en libertad. Yo querría dedicar un par de minutos a alguno otro en particular. Porque quiero que por lo menos un ratito podamos después hacer algunas preguntas. Contanos un poquito del de raza y colonización, el tema ideológico. Bueno, ese es un juicio de arianización, ¿no? Un tema, el de la Rusia. Ese es un juicio también terrible porque uno no solamente ve que la política nazi era de destrucción, sino que también buscaban rescatar determinadas características, sobre todo de los polacos y de los checos, que tenían algún tipo de posibilidades de poder pasar por arios, le sacaban los chicos y los colocaban en escuelas especiales donde los formaban a toda la mentalidad alemana, desde hablar en alemán hasta estudiar y leer en alemán. El polaco estaba totalmente prohibido, no tenían contacto con sus padres y tenían que los padres que aceptar la alternativa de que los hijos fueran llevados a Alemania para crecer y después fueran dados en adopción a familias alemanas. Ese es un caso que es terrible. O sea, el tema de la arianización es algo espantoso. Pero además, en ese mismo juicio se discute la administración de los campos de concentración. Entonces, ahí está desde el oficial que se encargaba de la cantidad de comida que se iba a llevar adelante en el campo, como también los miembros de las SS que participaban en las custodias y cómo eran seleccionados y cómo se buscaba a los famosos capos dentro de cada campo para que llevaran adelante la corrección de los prisioneros. Y las imágenes que brinda ese juicio de lo que fueron los campos y los horrores que esa gente tuvo que vivir, realmente supera la imaginación de cualquiera. A mí me gustaría contarles del juicio de los jueces. Eso es lo que te iba a preguntar. El juicio de los jueces es un juicio muy importante. Además, para nosotros también tiene sentido, porque dio nacimiento a algo que todavía hoy lo seguimos usando, que es la palabra NN. NN originalmente significaba en alemán noche y niebla. Y noche y niebla era el nombre de una operación para hacer desaparecer personas. Entonces, es la primera vez que el Estado alemán, un Estado, organiza como método sistemático la desaparición forzada de personas, hecha a la modalidad alemana. Esto significaba que esas personas eran absolutamente todas catalogadas, pero esos catálogos eran guardados bajo triple llave. Se resolvía, por ejemplo, la posibilidad de que la persona que iba a ser sometida al tratamiento de NN hiciera testamento o tuviera asistencia religiosa. Hasta eso preveían. Pero por supuesto, esto no podía trascender nunca al futuro. Nunca los herederos iban a ver los testamentos y nunca iba a ser asistidos por algún capellán o alguien que no estuviera en contacto con los nazis. En el juicio de los jueces se analiza todo, desde las leyes de Nuremberg, las de 1935, que determinaron quién era judío, qué podía ser un judío, con quién se podía casar o no, la situación de los
mixtos, aquellos que tenían un padre judío y una madre que no era judía, la situación de los arios, cómo se mezclaban con todo eso. Pero también hubo toda la torrera de disposiciones nazis que iban en contra directamente de las propiedades judías, desde los decretos de confiscación de bienes, la entrega de todos los valores. En el año 39 se les obligó a todos los judíos que estaban documentados a que entregaran valores, oro, plata, platino, a las fuerzas alemanas, la determinación de las casas que ocupaban los judíos como casas judías, lo cual significaba que no podían ser nunca asistidas por arios, o además tenían un régimen especial. Inclusive, si las casas estaban en determinados distritos, los movilizaban para ir a casas judías, entonces se juntaban con gente judía. Fue toda la organización de lo que después fueron los guetos, y realmente uno, cuando ve las cosas que pasaron y después los tribunales populares, hay un caso que, hay una película muy buena, que supongo que la habrán visto, y si no la vieron, que es en blanco y negro, la tienen que ver, que es la que hizo Spencer Tracy y Burt Lancaster, sobre el juicio de los jueces, en donde ahí inclusive hay una parte de la película que efectivamente cuenta de una escena real que hubo en el juicio, que fue la acusación que pesó sobre un hombre que era judío, pero que era un hombre muy reconocido en la colectividad, que era muy afable y bondadoso, y le inventaron un romance con una aria que no respondió nunca a la verdad. O sea, efectivamente la aria lo apreciaba mucho a este hombre como amigo, pero nunca habían sido nada más que amigos, y sin embargo se inventaron testigos y lo condenaron. Eso aparece en la película y se la recomiendo. Creo que se llama Un juicio en Nuremberg, esa película. Spencer Tracy es el juez, Burt Lancaster es el principal acusado, y la madre de, ay, ya no me acuerdo, la memoria me empieza a fallar. Había otros actores muy importantes, inclusive el que hacía de defensor alemán ganó el Oscar por esa película. ¿Sigo con otro? Bien. Hablamos de Heinz Me gustaría ver si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunta, si no la hago. Sí, Víctor, vamos, desmuteate y pregunta, por favor. Bueno, Víctor Seidenberg, mucho gusto, muy buena y dolorosa la conferencia. Igual. Quiero preguntar, en la Unión Soviética, en la parte de la que quedó a cargo de la Alemania del Este, ¿hubo algún juicio de este tipo? No, ninguno, o directamente. Ninguno. No solamente ninguno, sino que además de los, por ejemplo, los 400.000 soldados alemanes que fueron llevados de Stalingrado, volvieron solo 5.000. Los mataban en los gulags directamente. No hubo nada. Sí, en cambio hubo en Francia, sí, en cambio hubo en Polonia, sí, en cambio hubo en Checoslovaquia. Hubo juicios posteriores. En Polonia, bueno, el famoso caso de la lista de Schindler, por ejemplo, el comandante de ese campo de concentración fue ejecutado por un tribunal polaco. En el caso de Eslovaquia, que se independizó en 1939 con la ayuda de los nazis, el monseñor Tiso, que era un católico que se puso al frente de Eslovaquia, también fue ajusticiado por un tribunal eslovaco después de encontrarlo culpable de traición, pero no en la Unión Soviética. Acá todos están comentando sobre la película, Vencedores o Vencidos, o un juicio. No, se llama Un juicio en Nuremberg, y es una película en blanco y negro. Sí. Debe ser del año 55, 56. Excelente película, y que plantea todo esto. Yo creo que la pueden encontrar en YouTube, porque yo la última vez que la vi ahí. Sí. Darío, que es vamos a dejar hablar a nuestro secretario del Centro Simón Wiesenthal de la Comisión Directiva. Darío. Buenas tardes. No lo veo. No se te escucha, Darío. Perdimos el sonido. ¿Había ahora? Sí. Perfecto.
La pregunta que me surgió es si por qué estos juicios son tan importantes y aportan tantos elementos novedosos, por qué son tan poco enseñados, no distribuidos, difundidos dentro de la comunidad, digamos. Brillante pregunta, brillante pregunta. Yo me hago la misma pregunta también. Es más, mira, en el juicio de los médicos, vos lo has leído ese juicio, Ariel, ¿no es cierto? Sí. En el juicio de los médicos hay 4 páginas, que es la transcripción de un nazi que se llamaba Kurt Gersteiner. Ese hombre, que también se hizo una película, la película se llama Amén, también esa sí está en Netflix, creo, que cuenta un poco la historia de él, hace la descripción más impresionante que yo jamás he leído de lo que ha sido una ejecución en un campo de concentración. Yo no sé si vos encontraste lo mismo, Ariel, yo no conocí nada igual a eso, es escalofriante, está escrito en un idioma, yo leí las 2 versiones en alemán y en inglés, no hay que tocar una letra, lo único que hice fue traducirlas, porque la pura verdad escribe de una manera en la cual uno se transporta al momento y es lo más horroroso que yo he leído en mi vida. Y descubrí en la película Genocidio de Simón Wiesenthal que él utiliza una frase sola de ese texto de este alemán. Pero estoy totalmente de acuerdo con Darío en que yo creo que deberían de conocerse estas cosas. El objetivo que tuvo mi trabajo, que les puedo garantizar que me costó noches y noches, realmente fue un viaje a los infiernos el que yo cometí al hacer estos 3 libros. Lo único que me obligaba a continuar, a seguir, era que las voces de esta gente, de esos millones que de pronto se identificaban en un nombre o en una persona, porque uno no puede pensar en 6 millones, no tiene sentido. La verdad que supera la imaginación cuando uno habla de esos números. De pronto esas personas tenían que tener alguien que las recordara. Y por eso el libro está dedicado a ellos. Muchas gracias. Nora, ¿querías hacer una pregunta? Desmuteate. Ahí. Espera. Ok. Ahora. Ajá, ¿qué piensa el señor? Un placer. Encantado. ¿Qué piensa sobre la teoría de Hannah Arendt y la banalidad del mal, del juicio en Jerusalén, sobre Eichmann? ¿Qué piensa? Porque ella, para mí, no es correcta la teoría precisamente de que participaron por órdenes de los que ellos mismos decían. Entonces, ¿qué piensa usted? Es una pregunta muy interesante. Y además porque Hannah Arendt fue una personalidad espectacular. Pero no se olvide que Hannah Arendt, antes de irse a Israel a escribir el libro, también antes había estado en Alemania con un famoso filósofo que era nazi, ¿no? Y ella lo aceptó a esa circunstancia. Yo creo que hay algunas cosas que son magnificadas, y yo no puedo evitar que se magnifiquen las cosas, ¿no? Ya es parte de la historia que se hayan magnificado. Porque yo voy a contar mi impresión sobre Eichmann. Eichmann era efectivamente, como decía Hannah Arendt, un burócrata, un hombre que no tenía ideas propias. Lo pusieron al frente de la oficina para la emigración judía en Viena, donde no tenía que tomar ninguna decisión porque todo estaba marcado, y lo pusieron a dirigir ferrocarriles para que fueran a los campos de concentración. Lo que hizo con una precisión obsesiva de un típico funcionario alemán con tapaojos. Entonces, si me pregunta honestamente, yo creo que no tenía la maldad de Himmler, ni la maldad de Heydrich, que eran personas venenosas, realmente malas. Este era realmente un burócrata. Y hay una película que está también circulando ahora en televisión sobre los juicios de Eichmann, y es muy interesante mirar sus caras y sus gestos mientras esté escuchando acusaciones. Esa no es la actitud que tuvo Ollenstorff, por ejemplo, el de los Einsatzgruppen.
Era desafiante. Era desafiante, era un alemán convencido que lo que había hecho estaba bien, ¿no? Ioni, ¿algo para agregar? Creo que acá hablaron los que saben. Hola. Impresionante. Hola, Alberto, un lujo, la verdad, La verdad, tenerte, un lujo tenerte. agradecerte por todo esto, por poder compartir con nosotros. La verdad que un lujo, así que súper interesante. Y si se quiere acceder al libro que vos escribiste, ¿cómo se puede? Está en Amazon. Está en Amazon. Eso sí, está en Amazon. Y he visto que lo están distribuyendo en Argentina en algún lado. Lamentablemente yo no tengo ni siquiera... Ariel tiene un ejemplar de la primera impresión con errores y horrores. Desde, en lugar de planteadas aparece la palabra plantadas, cosas por el estilo. Pero la segunda edición ya sale, no la segunda edición, sino saben cómo es ahora el tema, ¿no? El libro cambia de un día al otro. Un autor le puede decir agregue tal cosa al libro y entonces el próximo libro que sale impreso sale con ese agregado. Y Amazon... Y hay un dato más. En el momento que la pandemia se acabe y lo permita, este libro forma parte del Fondo Simón Wiesenthal en la Biblioteca Nacional. Con lo cual, en la propia Biblioteca Nacional también puede ser revisado. Sí, lamentablemente la copia que ellos tienen también es esa copia con errores, pero bueno, por lo menos es para tomar una idea del libro, ¿no? Alberto, y nuevamente, como siempre, yo la verdad que para mí repetir esta charla, para mí fue un honor presentar tu libro en el año pasado en la legislatura de la ciudad. Para mí sigue siendo, cada vez que yo tenga la posibilidad de que la gente te escuche, lo voy a seguir haciendo. Espero que hoy, después de haberlo escuchado, más gente comparta este criterio de que sos un prócer viviente, y que agradezco a toda la comunidad que me permite esto, digamos, este tipo de actividades y que se conozcan. Y nos vamos a encontrar todos la semana que viene con un tema que nada que ver, porque después de esto quería algo absolutamente diferente, y el tema de la semana que viene va a ser el humor judío en la historia. Así que muchas gracias. Yo aprovecho, perdón, Arita, aprovecho también para contarles que el lunes, vieron que el lunes pasado tuvimos una clase especial sobre el pueblo judío, como el pueblo elegido, el pueblo judío como pueblo elegido. Este lunes vamos a tener no solamente la visión judía, sino la visión cristiana y la visión musulmana del pueblo judío como el pueblo elegido. Así que invitados a que puedan sumarse este lunes a las 7 de la tarde con invitados especiales, y también invitarlos a que ya nos estamos acercando a las altas fiestas, a Yamim Noraim, y vamos a tener una programación que ni se imaginan. Así que los invito a que dejen sus datos, porque va a ser unas altas fiestas de Rosh Hashanah y Kippur sumamente interesantes, con otro formato, con invitados especiales. Los invito a que dejen sus datos, así podemos contactarnos con ustedes por las clases de historia, por las clases de Torah, por las altas fiestas, por las clases de cultura en general. Si pueden, dejen sus datos, nombre, apellido, mail y teléfono, sería ideal. Así nos podemos comunicar con ustedes y podemos estar siempre conectados. Gente, un placer. Gracias, un placer. Alberto, de todo corazón. Gracias, muy gracias, bueno. Alberto. Muchas gracias, Darío, gracias a todos. Sí, Mabel, ¿y qué te pareció? Interesantísimo, ¿no?